¿Sabes cómo funcionan las centrales termoeléctricas? ¿Sabes que pueden hacerlo con vapor? Hola, mi nombre es Pierina García Camacho, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, y hoy te explicaré el ciclo Rankine. El ciclo Rankine es una serie de procesos termodinámicos que tiene como finalidad convertir el calor en trabajo, formando a su vez parte del ya conocido ciclo de potencia de vapor. Fue desarrollado por William John Mcburney Rankine, un ingeniero y físico de origen escocés que buscaba mejorar el ciclo de Carnot para obtener una relación de trabajo más optimizada. Es posible eliminar muchos de los aspectos imprácticos del ciclo de Carnot si el vapor es sobrecalentado en la caldera y condensado por completo en el condensador. Lo que resulta es el ya mencionado ciclo de Rankine, el ciclo ideal para las centrales eléctricas de vapor. Conceptos necesarios para el correcto estudio del ciclo. Adiabático. Dicho de una transformación termodinámica que no incluye transferencias de calor, o dicho de un recinto que no permite el intercambio térmico entre su interior y el exterior. Isentrópico. Dicho de un proceso que mantiene entropía constante. Y por último, entropía, medida del desorden de un sistema. Es necesario también conocer a detalle el diagrama temperatura versus entropía. En esta primera zona se encuentra el líquido comprimido. En la zona número 2 se encuentra la mezcla saturada de líquido y vapor. Aquí hallamos un concepto importante denominado calidad, que es igual a la masa de vapor entre la masa de vapor más la masa de líquido. En la zona número 3 se encuentra el vapor sobrecalentado. Bien, ahora miremos la campana desde la parte más cercana al eje de la temperatura. Esta línea se denomina línea de líquido saturado. En el punto más alto de la campana encontramos el ya conocido punto crítico. Si seguimos avanzando, encontramos la línea de vapor saturado. Bien, ahora que conocemos estos conceptos, podemos estudiar el ciclo ideal Rankine. El ciclo Rankine ideal no incluye ninguna irreversibilidad y cuenta con 4 procesos. El proceso 1-2 es una compresión isentrópica en una bomba. El proceso 2-3 es adición de calor a presión constante en una caldera. Recordemos que los procesos a presión constante son también denominados isobáricos. Después tenemos el proceso 3-4, que es una expansión isentrópica en una turbina. Y por último, cerrando el ciclo, el proceso 4-1, que es rechazo de calor a presión constante en un condensador. Nuevamente, un proceso isobárico. Bien, ahora explicaremos cada uno de los procesos con mayor detalle. El agua entra a la bomba en 1 como líquido saturado y se comprime isentrópicamente hasta alcanzar la presión de operación de la caldera en 2. La temperatura del agua aumenta un poco debido a que existe una ligera disminución en el volumen específico del agua. Bien, ahora analizaremos lo que acabamos de mencionar en un diagrama temperatura versus entropía. Sabemos que el agua entra a la bomba en 1 como un líquido saturado.
¿Cómo comprobamos esto? Pues estará justo encima de la línea de líquido saturado de la campana. Podemos verificarlo aquí. Para pasar al estado 2, se requiere de una cierta cantidad de trabajo. Esto viene acompañado de un porcentaje de temperatura. Podemos ver cómo la temperatura aumenta de 1 a 2. Se trata de una compresión isentrópica, es decir, la entropía se mantendrá constante. Se verifica también aquí porque vemos una línea vertical. El agua entra a la caldera como líquido comprimido, en 2, y sale de ella como vapor sobrecalentado, en 3. La caldera funciona como un gran intercambiador de calor. En ella, el calor se transfiere esencialmente a presión constante. Nos trasladamos nuevamente a un diagrama temperatura versus entropía. En el estado número 2, nuestro líquido es un líquido comprimido. Y en el estado número 3, estamos hablando de un vapor sobrecalentado. Es fácil verificar esto porque, como recordamos unos minutos atrás, esta es la zona de líquido comprimido y esta es la zona de vapor sobrecalentado. Ahora, este proceso 2-3 se representa como una isóbara, es decir, un proceso de presión constante, y podemos notarlo en esta línea aquí, una típica isóbara. El vapor sobrecalentado entra a la turbina en 3 y se expande isentrópicamente, produciendo trabajo al hacer girar un eje conectado a un generador eléctrico. Los valores de presión y de temperatura del vapor disminuyen al llegar al estado 4. Interpretamos nuevamente en un diagrama temperatura versus entropía. Sabemos que en 3 tenemos un vapor sobrecalentado. La expansión isentrópica que se da en este punto produce una disminución de temperatura y de presión. Estamos hablando de entropía constante, por tanto tenemos una línea vertical. En esta parte del ciclo se produce una salida de trabajo. Aquí, el vapor es por lo general vapor húmedo de alta calidad. El vapor se condensa a presión constante. El condensador funciona como un gran intercambiador de calor, rechazándolo hacia un medio de enfriamiento, que puede ser un lago, un río o la atmósfera. El vapor sale como líquido saturado hasta llegar a la bomba, completando el ciclo. Nos apoyamos nuevamente en un diagrama temperatura versus entropía. En 4 tenemos vapor húmedo. Podemos verificarlo a simple vista, puesto que se encuentra dentro de nuestra zona de mezcla saturada. Este vapor se condensa hasta convertirse en líquido saturado, es decir, regresa al estado 1, justo encima de la línea del líquido saturado de la campana. Ahora que comprendemos qué es el ciclo Rankine y cómo funciona, es necesario saber también que existen desviaciones de los ciclos reales respecto de los idealizados.
El ciclo real de potencia de vapor difiere del ciclo Rankine ideal debido a la existencia de irreversibilidades en diversas componentes. Las fuentes de irreversibilidades más comunes son la fricción del fluido y las pérdidas de calor hacia los alrededores. La fricción del fluido. ¿Qué ocasiona esta irreversibilidad? Lo que ocasiona es una caída de presión en la caldera, en las tuberías y en el condensador. ¿Qué es lo que sucede entonces? El vapor saldrá de la caldera con una presión menor y entrará a la turbina con una presión menor a la de la salida de la caldera. Esto sucede porque las tuberías también sufren una caída de presión. Ahora, el condensador también tiene caída de presión, aunque esta es muy pequeña. Bueno, pero ¿cómo compensamos estas caídas de presión? Lo que se debe hacer es bombear el agua a una presión más alta que la del ciclo ideal. Para esto se requiere una bomba más grande y una mayor entrada de trabajo. Otra de las fuentes de irreversibilidades es la pérdida de calor. Se pierde el calor del vapor hacia los alrededores cuando éste circula a través de diversas componentes. ¿Cómo podemos compensar estas pérdidas de calor? Para mantener la salida neta de trabajo, es necesario que haya un incremento de calor en el vapor de la caldera. Esto trae un efecto colateral, que es la disminución de la eficiencia del ciclo. ¿Cómo incrementar la eficiencia del ciclo Rankine? El ciclo se puede mejorar a través de reducción de la presión del condensador, sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, incremento de la presión de la caldera, incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo en la caldera o disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. Las centrales eléctricas de vapor son responsables de producir la mayor parte de energía eléctrica del mundo. Pequeños incrementos en la eficiencia térmica significan grandes ahorros en los requerimientos de combustible. Reducción de la presión del condensador. El agua existe como vapor húmedo en el condensador a una temperatura de saturación equivalente a la presión dentro del condensador. Una disminución en la presión del condensador disminuye automáticamente la temperatura del vapor, es decir, la temperatura con la que va a ser rechazado. Esta reducción de presión no deja de tener efectos colaterales. Por ejemplo, pueden darse filtraciones de aire dentro del condensador o un incremento de la humedad. El efecto de la reducción de la presión del condensador puede observarse en este diagrama temperatura versus entropía. El área sombreada representa un aumento en la salida de trabajo neto debido a la disminución de presión, desde una presión P4 hasta una presión P'4. Los requerimientos de calor también aumentan y se pueden observar en esta área bajo la curva 2'2. Sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Gracias a este sobrecalentamiento, es posible aumentar la temperatura promedio del vapor sin aumentar la presión de la caldera. Esto, además de producir un incremento en la eficiencia térmica, disminuye la humedad del vapor de salida de la turbina. La temperatura a la que el vapor se sobrecalienta está limitada por consideraciones metalúrgicas. Cualquier incremento en los valores máximos permitibles depende del mejoramiento de los materiales o del descubrimiento de nuevos. El efecto que provoca sobrecalentar el vapor se puede ver en un diagrama temperatura versus entropía. El área sombreada representa incremento en el trabajo neto, es decir, nuestro ciclo va desde 2 hasta 3' y de 3' hasta 4'. Existe un aumento en el área. En concreto, el área bajo la curva 3
3', representa aumento en la entrada de calor. Incremento de la presión de la caldera. Aumentar la presión de operación de la caldera elevará automáticamente la temperatura a la que sucede la ebullición. A su vez, aumenta la temperatura promedio a la cual se transfiere calor al vapor. De este modo se incrementa la eficiencia térmica del ciclo. El efecto de aumentar la presión en la caldera puede ser observado en este diagrama temperatura versus entropía. Recordemos que el proceso 2-3 es adición de calor a presión constante en una caldera. Si estamos hablando de un aumento de presión, pasaremos de la isóbara 2,3 a la isóbara 2'3'. Para una temperatura de entrada a la turbina constante, vemos que el ciclo se desplaza hacia la izquierda. Esto genera un aumento en el contenido de humedad del vapor. Sin embargo, este efecto puede ser corregido si se recalienta el vapor. Actualmente, las centrales térmicas trabajan con el ciclo supercrítico de arranque, con presiones que superan la presión crítica del agua, 22.1 megapascales, y con temperaturas superiores a los 600 grados centígrados. Las plantas térmicas que trabajan con este ciclo alcanzan alrededor del 43% de eficiencia. Existen centrales eléctricas que trabajan con presiones ultracríticas, alrededor de 30 megapascales, lo que produce una eficiencia de alrededor del 48%. Ciclo Rankine ideal con recalentamiento. El recalentamiento es una solución práctica frente al problema de humedad excesiva en las turbinas. Este procedimiento es comúnmente utilizado en las modernas centrales eléctricas de vapor. Difiere del ciclo ideal en que el proceso de expansión sucede en dos etapas. Primera etapa, turbina de alta presión. El vapor se expande isentrópicamente hasta una presión intermedia, luego regresa a la caldera donde se recalienta a presión constante, hasta la temperatura de entrada de la turbina de la primera etapa. Segunda etapa, turbina de baja presión. El vapor se expande isentrópicamente hasta alcanzar la presión del condensador, de modo que el calor total y la salida total de trabajo de la turbina vienen a ser calor de entrada igual a calor primario más calor de recalentamiento, y trabajo de la turbina igual al trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2. Ciclo Rankine ideal regenerativo. Este proceso se logra mediante la extracción o drenado del vapor de la turbina en diferentes puntos. El dispositivo donde el agua de alimentación se calienta mediante regeneración se llama regenerador o calentador de agua de alimentación, CAA. Este ciclo cuenta con dos tipos de calentadores de alimentación. Calentadores abiertos de agua de alimentación, también llamados de contacto directo. Son una cámara de mezclado, en la que el vapor extraído de la turbina se mezcla con el agua de alimentación que sale de la bomba. Idealmente, esta mezcla sale del calentador como un líquido saturado a la presión del calentador. Calentadores cerrados de agua de alimentación. En estos calentadores, el calor se transfiere del vapor extraído hacia el agua de alimentación sin que suceda alguna mezcla. En un CAA cerrado ideal, el agua de alimentación se calienta hasta la temperatura de salida del vapor extraído.
que idealmente sale del calentador como un líquido saturado a la presión de extracción. Sin embargo, en las centrales eléctricas reales, el agua de alimentación sale del calentador a una temperatura menor que la de la salida del vapor extraído, porque se requiere de una diferencia de temperatura de al menos unos cuantos grados para que se lleve a cabo cualquier transferencia de calor efectiva. La mayor parte de las centrales eléctricas de vapor utilizan una combinación de calentadores abiertos y cerrados, como se muestra en la figura. Centrales que funcionan con el ciclo Rankine en Perú. Tenemos a la central térmica San Nicolás, ubicada en Nazca y que opera desde 1964. Está conformada por 3 unidades de generación con turbinas a vapor que operan siguiendo un ciclo Rankine regenerativo con sobrecalentamiento. El ciclo Rankine es el ciclo ideal de las centrales termoeléctricas de vapor y cuenta con 4 procesos termodinámicos. En la vida real, sabemos que los ciclos no se comportan tal cual las idealizaciones, y esto es debido a las diversas irreversibilidades que se presentan. Existen formas de mejorar el ciclo. En este vídeo se ha visto la reducción de presión en el condensador, el sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas y el incremento de presión en la caldera. El ciclo Rankine es un ciclo muy importante, puesto que las centrales eléctricas se rigen según esto, y sabemos que ellas son las encargadas de producir electricidad en la mayor parte del país. Recapitulando, en este vídeo se ha visto qué es el ciclo Rankine, cómo funciona, qué irreversibilidades tiene y cómo podríamos mejorar. Espero que todo haya quedado claro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.